Buenas noches, mi nombre es Luis Guillermo Arcila Jiménez, estudiante de Ingeniería Industrial del nuevo semestre. Estamos viendo el curso matriculado a la persona como ser trascendente. Y en esta fase vamos a abordar, la fase 2 con primero el sujeto histórico. Entonces voy a presentar o compartir mi pantalla sobre el ensayo realizado, principalmente sobre la conferencia del sociólogo Boavista de Sousa Santos en la ciudad de Barcelona, en la universidad, en el 2019, un extracto realizado con análisis brindado por las guías de las unidades temáticas, presentado a la tutora Carol Tatiana Chalar por Luis Guillermo Arcila Jiménez. Introducción. Vamos a abordar la fase 2. En el estudiante consulta las unidades temáticas respecto a la alteridad y explica el concepto del sujeto histórico, haciendo un acercamiento a las principales temáticas y reforzarlo desde nuestra experiencia con nuestras palabras. Eso es lo que se busca. Objetivos. El desarrollo del curso busca analizar el contexto del sujeto histórico partiendo de la alteridad con la constitución de la sociedad como componente de la diferencia. Para esto debemos presentar unos aportes, los cuales se deben agrupar en un video que debemos subir a cualquier plataforma, puede ser YouTube, para presentar como trabajo final. Y basado en la conferencia realizada por el sociólogo intelectual Boaventura de Sousa Santos. El ensayo. Al explorar este contenido, sugerido por el director, vamos a abordar también el análisis realizado por G. Roncayo sobre el reconocimiento entre la posmodernidad y la búsqueda del agonismo. 2008. En este caso se identifican varios conceptos fundamentales, como son las clases sociales, su territorio y la conclusión de las grandes sociedades. En este caso se establece que las sociedades nacen por las culturas sedentarias. En este caso llegan a un determinado territorio, sea por la alimentación, por su agricultura, por el clima, se acentúan allí. Pero entonces con el paso de tiempo hay fenómenos como el ocio y la decadencia, lo que no permite que se explote a fondo una gran metrópolis, como en su momento fue Roma o otras capitales. El conferencista cita, por ejemplo, Potosí con el auge de la plata cuando llegaron los colonizadores españoles. Otro tema es los fenómenos de desplazamiento de refugiados o por causas internas como problemas de guerras internas o la hambruna que salen a buscar ayudas a otros territorios. Y también cita temas importantes como la problemática de las ciudades, en el cual el sedentarismo sobre el nomadismo, en el que consiste que hay personas que utilizan la urbe o la ciudad solo como un fenómeno para abastecerse del capitalismo, para su mercadeo, para su trabajo, pero en realidad viven en los sectores aislados de la ciudad. Y en este caso no hay un rasgo propio sobre la ciudad. Existen fenómenos principales, zonas de sacrificio, en el cual hay fenómenos de contaminación, por ejemplo, de basura, problemas de salubridad, que desafortunadamente hoy, por el pasar de los días, es algo visto como algo habitual o normal, sobre todo en los países subdesarrollados, lo cual nos enfrentamos como un fenómeno de salud pública. Por ejemplo, el conferencista cita que hay fenómenos tan graves como los suicidios o enfrentamientos en las favelas brasileras, que son sitios marginados, extrema pobreza. Inclusive mencionó que hubo un año que hubo más muertos en las favelas del Brasil que inclusive en el conflicto interno en sí. En este siglo XXI que estamos atravesando por pandemia global, por paro nacional, es increíble cómo ver que fenómenos deportivos como por ejemplo la Copa América sean más importantes o nos distraigan del ser trascendental que debemos abordar, que es a la calidad, a una vida digna, a servicios públicos, para todos en igualdad de condiciones, tantos jóvenes con dificultad de empleo, por ejemplo. Otro tema importante es la revolución 4.0, en el cual informa, insista, que ahorita está pasando para una nueva revolución en el sentido que el acceso al Internet está llegando prácticamente o va a llegar a todos los lugares del planeta. Y los móviles también, que era el fuerte de las superpotencias, están a un precio más asequible.
en su momento se va a poder acceder por todos. En este caso, este fenómeno va a empezar a ser desplazado por nuevas innovaciones en tecnología, como son la robótica, procesos de automatización e inteligencia artificial, así como otros servicios. Pero es increíble cómo hablamos de Internet para todos, pero lugares tan apartados en la Guajira hay destinos que no llega el agua potable. Y solamente por un carro tanque que viaja 2 o 3 veces por semana, se pueden abastecer a estas poblaciones con problemas de malaria y problemas de salud pública entre los menores. Otro fenómeno grave es la corrupción. En la región de Latinoamérica, todas las regalías de empresas extranjeras o americanas se van para contratistas. Desafortunadamente, se desvían los fondos y no se invierten en el territorio nacional. Es por eso que el imperialismo, pues básicamente está a escondidas por superpotencias como Estados Unidos. En este caso, hay una guerra con China, porque para el 2030 hay una proyección que va a ser la nueva superpotencia mundial, dado que está pensando en invertir en infraestructura y hay contratos nuevos celebrados con la Unión Europea, así como convenios con toda Latinoamérica. Pero no debemos olvidar que Estados Unidos no quiere dejar ese poder atrás porque ha sido una superpotencia desde la década de los 50. ¿Cómo? Fortaleciéndose, creando alianzas con países pequeños, los cuales entran a dominar, porque con conflictos internos aplica su imperialismo y en realidad va detrás de recursos naturales como productos fósiles como el petróleo. Pero hay pensamientos más profundos que esto. Por ejemplo, ellos no quieren explotar el Tratado de Libre Comercio, como sabe ahora con el nuevo presidente Biden, porque esto le conviene mucho a pequeños países o productores de la región, dado que sus tarifas arancelarias bajan y hay convenios en el cual se va a dar prioridad a sus productos, lo cual va a incrementar la economía interna y se va a fortalecer los productos naturales de una nación. Boavista, por otra parte, aborda dos conceptos fundamentales que son el Estado abstracto y el Estado concreto. En el primero se imponen reglas y la ausencia de políticas sociales con la excusa de que debe haber una austeridad, lo cual refleja menos inversiones en nuestro país. El otro es un fenómeno concreto en el cual se tiende a difundir error para no tener objeciones el pueblo colombiano o otros pueblos por medio de las autoridades como son el gobierno, el ejército y o la policía, habiendo unas desigualdades en la cual desde las eras históricas nuestros antepasados estaban siempre por etnias indígenas o comunidades afros, las palenqueras o en otras partes con, con difícil acceso y recursos naturales. En la actualidad, Boavista destaca tres cabezas, tres problemáticas: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. En ese sentido, hay diferentes violencias o rechazo. Por ejemplo, hay inmigrantes súper preparados que parten con ilusiones a otro país, sobre todo se refleja en la Unión Europea, y a veces naufragan en el mar y no pueden seguir llevando sustento a sus familias. En la actualidad, el gobierno se impone en ocasiones como la clase política de derecha, y para este ejemplo cita, por ejemplo, las pasadas elecciones de Donald Trump, como la extrema derecha con noticias falsas promovió su gobierno. En este caso, la clase política de izquierda es inviable sus políticas porque no hay unión y presenta muchas divisiones. Para finalizar, el capitalismo exige cada vez más condiciones para existir y debemos regular una denominada mediación social. ¿Cómo? Habiendo entidades que rigen nuestros derechos y no vulneren nuestros derechos inalienables, como son el derecho a la vida, a la salud, a la calidad de vida, a la educación, a una niñez normal, y para eso lo debemos hacer cumplir por entidades como la Procuraduría, la Contraloría y fortalecer nuestros derechos. Pero entonces es una gran reflexión de cómo nos dejamos desviar por otras obviedades o excentricidades. Y en este modelo, como cita Rawls, define un velo de ignorancia, dado que nadie intenta buscar un particular modelo social de ventaja o desventaja por la coexistencia humana. En este modelo, el algoritmo se encuentra en una contienda en sus dogmas y desafío para la comunidad. Muchas gracias. Esa era mi exposición sobre el ensayo de el ser trascendental y el sujeto histórico en la sociedad.